calor en ese rincón olvidado de la tierra caliente de Michoacán no era simplemente una medida de temperatura, sino un peso físico, una losa invisible que aplastaba la voluntad y curvaba las espaldas de los hombres bajo un cielo de un azul implacable y cruel. El polvo suspendido en el aire dorado de la tarde danzaba en haces de luz que atravesaban las tablas viejas de la cantina. El refugio, un lugar que parecía haber brotado de la tierra seca el mismo día en que Dios decidió mirar hacia otro lado. Adentro, el aire estaba estancado, impregnado de una mezcla antigua de mezcal barato, tabaco negro y la madera podrida del mostrador. Un aroma que se adhería a la ropa y al alma como un recuerdo persistente de tiempos mejores que nunca existieron. Detrás de la barra, limpiando un vaso con la devoción mecánica de un sacerdote en un altar profanado, estaba un hombre al que los lugareños evitaban mirar directamente a los ojos. No sabían su nombre real, solo susurros, fragmentos de leyendas urbanas que hablaban de las fuerzas especiales, de las selvas de Chiapas en los años 90, o tal vez de guerras más sucias y secretas que los libros de historia prefieren omitir. Sus manos eran mapas topográficos de cicatrices, la piel curtida como cuero viejo y su mirada profunda y oscura poseía ese brillo opaco y mineral de quien ha visto lo que hay dentro de un ser humano cuando se le quita la vida y ha decidido que no le impresiona. Afuera, la paz frágil del pueblo fue rasgada no por el viento, sino por el rugido gutural de motores diésel, una cacofonía mecánica que anunciaba la llegada de los nuevos señores de la guerra, heraldos de una era donde la lealtad se compraba con plomo y el miedo era la única moneda de cambio. Eran 3 camionetas blindadas, monstruos de acero pintados con camuflaje pixelado y marcados con las 4 letras que habían reescrito la geografía del dolor en México. CYNG. El cartel Jalisco Nueva Generación no pedía permiso. Llegaban como una plaga bíblica moderna, armados con fusiles de asalto de grado militar y la arrogancia absoluta de la impunidad. El crujido de los neumáticos aplastando la grava resonó como huesos rompiéndose, y el sonido hizo que los pocos clientes de la cantina, viejos campesinos con las manos nudosas sobre sus cervezas tibias, se congelaran en sus sillas, convertidos instantáneamente en estatuas de pavor esculpidas en la penumbra. La puerta de la cantina, que había gemido sobre sus gazens durante 50 años, fue pateada con una violencia teatral e innecesaria, estallando hacia adentro para dejar entrar la luz cegadora de la tarde y la silueta recortada de 6 hombres. Entraron riendo, una risa que no tocaba sus ojos. Eran jóvenes, dolorosamente jóvenes, poseedores de esa inmortalidad frágil y tóxica que otorgan el polvo blanco y el poder de un fusil automático. Vestían chalecos tácticos sobre camisetas de diseñador, cargando sus AR-15 modificados, como si fueran extensiones de sus propios egos inflados. Y sus ojos barrían el local, no en busca de amenazas, sino de presas, pues para ellos el mundo era un escenario, y todos los demás eran figurantes prescindibles en su tragedia narcisista. El líder, un muchacho con dientes enfundados en oro y una gorra calada hasta las cejas, caminó hacia la barra, el sonido de sus botas tácticas resonando como martillazos en el silencio sepulcral del recinto, rompiendo la santidad del polvo y el tiempo. Miró al viejo cantinero, miró esas manos que seguían puliendo el mismo vaso de vidrio, ignorando la invasión, ignorando la muerte que acababa de cruzar el umbral. Esa indiferencia fue el primer insulto, una afrenta intolerable para quien basa su autoridad en el terror. El muchacho golpeó el cañón caliente de su fusil contra la madera barnizada por los años, arrancando astillas y exigiendo la botella más cara, el dinero de la caja y el respeto que creía merecer por el simple derecho de la fuerza bruta. Pero el viejo no se movió con la urgencia del miedo ni con el temblor de la sumisión. Levantó la vista lentamente, y en ese instante, si el sicario hubiera tenido la sabiduría
que solo la verdadera guerra enseña, habría visto el error fatal que acababa de cometer. Aquellos no eran los ojos de un víctima, eran los ojos de un depredador en hibernación que acababa de ser despertado. El aire en la cantina cambió, la temperatura pareció descender 10 grados en un segundo, cargándose de una electricidad estática que erizaba la piel. El cantinero dejó el vaso sobre la barra con un sonido suave, casi delicado. Un punto final en una frase que nadie más había escuchado. «Lárguense», dijo. Y su voz sonó como piedras, rodando en el fondo de un pozo seco, grave y carente de cualquier inflexión emocional. No era una amenaza, era un hecho, una advertencia de la naturaleza antes de la tormenta. Los hombres del cartel estallaron en carcajadas, una risa nerviosa y aguda que rebotó en las paredes de adobe, burlándose de la osadía de aquel anciano que se atrevía a desafiar a los dueños del estado. El líder, con el orgullo herido, levantó su arma para apuntar al rostro del viejo, con el dedo tensándose sobre el gatillo, dispuesto a convertir ese rostro impasible en una memoria roja. Pero la violencia, la verdadera violencia, no es el caos ruidoso que estos muchachos conocían. Es arte, es precisión, es economía de movimiento. Antes de que el cañón terminara de alinearse, el cantinero se movió, no como un hombre de 70 años, sino como una sombra líquida, un fantasma de su propio pasado operativo. Su mano derecha, que parecía descansar inofensivamente bajo la barra, emergió con la velocidad de una cobra, empuñando no una pistola moderna, sino un revólver pesado de calibre grueso, una reliquia de acero frío que tronó una sola vez. El sonido fue ensordecedor, un trueno confinado que hizo vibrar los vasos en los estantes. El líder cayó hacia atrás, con la sorpresa congelada eternamente en su rostro, mientras el caos se desataba en una fracción de segundo. Los otros 5 sicarios, presas del pánico y la confusión, intentaron levantar sus armas largas en el espacio confinado, pero se encontraron luchando contra un fantasma que conocía cada ángulo, cada sombra y cada debilidad de aquel lugar. El viejo no disparaba a lo loco. Cada detonación era una sentencia. Cada movimiento tenía un propósito letal calculado décadas atrás, en campos de entrenamiento olvidados. Se agachó, esquivando una ráfaga que destrozó el espejo detrás de él, y respondió con 2 disparos certeros que derribaron al segundo y tercer hombre antes de que pudieran siquiera entender de dónde venía la muerte. El olor a pólvora quemada llenó el aire, acre y metálico, mezclándose con el olor cobrizo de la sangre que comenzaba a manchar el suelo de madera. Era una danza macabra, un ballet de destrucción donde la experiencia y la frialdad mental desmantelaban la furia juvenil y desorganizada. Uno de los sicarios, un niño que no podía tener más de 17 años, soltó su arma y trató de huir hacia la luz de la puerta, pero tropezó con sus propios pies, paralizado por el terror absoluto de ver a sus compañeros supuestamente invencibles siendo desmantelados por un solo hombre que se movía con la eficiencia de una máquina de matar averiada, pero funcional. El silencio regresó tan abruptamente como se había ido, dejando solo el eco de los disparos, zumbando en los oídos de los testigos mudos. 5 cuerpos yacían en el suelo, en posturas antinaturales marionetas, a las que se les habían cortado los hilos, mientras el polvo volvía a sentarse lentamente sobre la escena, cubriendo la sangre y el horror con una capa fina de indiferencia geológica. El cantinero, con el pecho agitado, pero el rostro inalterable, caminó hacia la puerta, pasando por encima de los caídos, sin mirarlos, y observó las camionetas afuera, cuyos motores seguían ronroneando, indiferentes a la extinción de sus conductores. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo violento, que reflejaba lo que acababa de ocurrir en la tierra. El viejo recargó su revólver, bala por bala, con la paciencia de quien sabe que esto no ha terminado, que la guerra nunca termina realmente, solo cambia de participantes. Los campesinos en las mesas, temblando, miraban al hombre que les había servido tragos durante años
y se daban cuenta de que nunca lo habían conocido realmente. No era un simple cantinero, era un guardián, un remanente de una época donde los hombres eran hechos de otro material, forjados en fuegos que esta nueva generación no podía ni imaginar. Él era la historia viva de la violencia en México, un ciclo sin fin de sangre y retribución. Se giró hacia sus clientes, guardó el arma en la cintura de su pantalón y con un gesto cansado señaló la puerta abierta. «Cierren al salir», murmuró antes de volver a tomar un trapo limpio para secar la sangre que había salpicado la barra, borrando la evidencia del pecado, pero cargando para siempre con el peso de la memoria, sabiendo que mañana o tal vez pasado mañana otros vendrían, porque el mal es una hidra que nunca deja de crecer. Pero mientras él respirara, esa cantina seguiría siendo una trinchera, y él su último y solitario soldado.